bendiga en esta hora, hermano. Es un saludo estar con ustedes y poder compartir un tema de suma importancia para nosotros, para nuestra fe acerca de lo que creemos. Y vamos a hablar en esta hora de la tribulación. Y realmente la palabra tribulación significa preocupación, congoja, aflicción, sufrimiento, angustia, pena, amargura, tormenta o tristeza moral. Aunque nosotros lo relacionamos más con los 4 caballos del Apocalipsis, con las 7 copas de la ira, con los sellos, realmente hablamos de los últimos tiempos. Y hablar de tribulación, existen por lo menos 3 grupos con pensamientos muy diferentes. El primer grupo es el pre-tribulación, y este grupo cree que la iglesia va a ser arrebatada antes de que comience la tribulación. Y realmente existen 2 palabras para definirlo: la tribulación de 3 años y medio y la gran tribulación de otros 3 años y medio, que en total son 7 años. Existe otro grupo, los mid-tribulación. Este grupo cree que la iglesia va a estar en la tribulación, los 3 años y medio va a estar aquí, y cuando vaya a comenzar la gran tribulación, la iglesia va a ser arrebatada. Y por último tenemos a la post-tribulación. Este grupo cree que la iglesia tiene que pasar los 7 años de tribulación y gran tribulación para alcanzar el reino de Dios. Bueno, ¿qué es lo que nosotros creemos como iglesia? Nosotros creemos, pues, que la iglesia va a ser arrebatada antes que de comienzo la tribulación. ¿Por qué lo creemos? Según Apocalipsis 3:10, dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Nosotros creemos, pues, que la iglesia va a ser arrebatada, y realmente son 2 eventos diferentes. La tribulación y el arrebatamiento de la iglesia son 2 eventos diferentes. Mas nosotros creemos que cuando venga la tribulación, la iglesia ya fue arrebatada. Según Tesalonicenses dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí mismo en el 4:16, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él, para estar con Él en los cielos. Nosotros creemos, pues, que la iglesia va a ser arrebatada antes de que venga la tribulación. Ahora nosotros creemos eso, y según un comentarista, se llama Darwin Pentecost, dice algo muy interesante acerca de la tribulación. Él hace mención de que hay 2 pueblos diferentes. Un pueblo es la nación de Israel como nación, la que fue escogida, y otra es la iglesia que fue comprada con la sangre de Cristo. Entonces, según este comentario, que me parece lógico pensar que Dios va a tratar con su pueblo personalmente va a tratar con el pueblo de Israel. Tiene que haber un lapso de tiempo donde el Israel va a tratar Dios con el pueblo de Israel, y va a tratar personalmente con la iglesia que creyó y que le recibió y que fue lavada con la sangre. Y realmente se cree que este periodo de 7 años se hace una historia paralela entre sí, porque mientras en la tierra Dios va a estar tratando con Israel, Dios va a estar restaurando el templo, Dios va a estar tratando con su pueblo, en el cielo la gente, la iglesia que creyó en Él, va a estar en las bodas de Cordero, va a estar con Él en gloria, y vamos a regresar hasta el día del Armagedón. Eso es lo que cree la iglesia.
o eso es lo que nosotros creemos como iglesia. Y me parece bueno el defender esta posición. Segundo grupo. Estos son los tribulacionistas. Ellos creen que la iglesia va a ser arrebatada en el periodo de la tribulación. O sea, en los 3 años y medio, cuando es el periodo de paz aparentemente, según ellos creen que la iglesia va a ser arrebatada al terminar los 3 años y medio de paz. Y realmente es correcto también pensar que la iglesia de Dios va a experimentar tribulaciones. Y de hecho la iglesia ha estado en tribulación desde que inició. Jesucristo, sin duda, Él en carne propia vivió la tribulación al ser muerto por su pueblo. Y ni se diga de los profetas, los apóstoles, ni se diga de Esteban. Entonces realmente sí, la iglesia de alguna manera debe de experimentar la tribulación. Y lo digo en buen plan, porque realmente dentro de nuestro corazón, del corazón nuestro, nosotros debemos de experimentar esa pasión. La pasión que Jesucristo tiene para morir por la iglesia, tiene que experimentar la pasión que tuvo Esteban, esa pasión que lo llevó a ser apedreado. Tiene que experimentar esa pasión como la experimentaron los apóstoles, o los profetas, o todos aquellos que sirven a Dios. Inclusive ahorita en la actualidad, realmente si yo te dijera que no estamos teniendo tribulaciones, te mentiría, porque realmente, ¿cómo le dirías a este tiempo de pandemia? ¿Cómo le dirías a este tiempo de crisis? ¿Cómo le dirías a los tiempos difíciles que estamos a punto de vivir? ¿Te espanta la tribulación? No, realmente la tribulación no nos tiene que asustar. La tribulación no tiene que cambiar nuestro pensamiento. La tribulación no debe de ser un factor por el servir o no servir a Dios. Realmente la tribulación realmente es una oportunidad para poder comprobar que Dios existe. Para poder comprobar que lo que hemos creído, que en lo que hemos basado nuestra fe es cierto. Que Dios nos escucha, que Dios está con nosotros. Entonces no te debe de dar miedo la tribulación, realmente. Y este grupo afirma que sí, que la iglesia tiene que pasar por tribulación. Pero si nosotros somos honestos, la iglesia ha estado en tribulación por muchos años. Por muchos años, y yo creo que, así muy, muy honesto en mi corazón, yo creo que la iglesia debe de experimentar esa pasión. Debe de experimentar la pasión por servir a Dios. Si nosotros pudiéramos dar nuestra vida por los demás, si nosotros pudiéramos dar la vida como la dio Cristo, nosotros debemos de llegar a ese punto donde nosotros no nos debe de importar la tribulación o no la tribulación, pero realmente nosotros también podríamos estar en este grupo de los que piensan que vamos a estar aquí en la tribulación antes, y que al final de los 3 años y medio, dicen ellos, la iglesia va a ser arrebatada. Pero de eso no se trata, de si es arrebatada o no. El punto para mí más importante, y ese sí me gustaría que se te quedara, esto, y lo voy a repetir otra vez, es acerca de la pasión que la iglesia debe de tener para buscar a su Señor. Aquella pasión que llevó a hombres y mujeres a servir a Dios con todo el corazón, a dar su vida, a predicar el evangelio, a dejar su país, a dejar su comodidad, a ir a otros lugares a predicar, inclusive a otras naciones, sin importar su propia integridad. No estoy hablando de hacer un sacrificio para que me vean todos. Estoy hablando de la pasión que debe de haber en nosotros por servir a Dios. Entonces no nos debe de importar si nosotros tenemos que pasar la tribulación o no. Eso no tiene que mover nuestro pensamiento. Eso no tiene que mover nuestra vida. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Estamos confiando en Dios. Sabemos que Él está con nosotros. Y si nosotros tuviéramos que pasar por esa tribulación, pues está bien. Dios está con nosotros. Y realmente este grupo de los tribulacionistas realmente dan un poco de realidad a lo que está sucediendo hoy en día.
a la pandemia, a las tribulaciones, a la crisis, dan un poquito de realidad. Para nosotros, o para mí sería bien cómodo decir, cuando las cosas se ponen feas aquí en la tierra, Señor, llévame, yo quiero estar allá contigo. No quiero sufrir, no quiero padecer, pero de eso no se trata. Nosotros no predicamos un evangelio de escapismo, que en el momento de crisis, que en el momento de necesidad, que en el momento de tribulación queremos escapar de esa realidad. No, de eso no se trata. Se trata de estar firmes, se trata de estar parados, se trata de tener fe en el Dios que hemos creído. De eso se trata. Y también este pensamiento, esta línea de pensamiento tiene mucho de cierto. Tercero, tenemos aquellos que dicen los post-tribulación. Aquellos dicen que vamos a vivir de lleno los 7 años de tribulación y de gran tribulación. Y para ellos la respuesta a esta idea es de que ellos creen en un Dios que los va a librar como cuando vinieron las plagas en Egipto, que el pueblo de Israel no sufría daño de las plagas que él tenía. Estábamos hablando como de que Dios los guardó en el camino del desierto por el día y por la noche. Estamos hablando de que ellos están tan comprometidos con su Dios, o sea, tienen esa idea en su mente que dicen, no importa, vamos a pasar nosotros la tribulación, no hay de otra, pero la vamos a pasar no para alcanzar la vida eterna, sino la vamos a alcanzar y vamos a pasar por ella para comprobar que Dios está con nosotros, para comprobar que realmente Dios es el que nos ha llamado, es el que nos guarda. Así es que este grupo piensa que ellos van a pasar la tribulación y la gran tribulación también, porque ellos van a comprobar que Dios está con ellos y que nada les va a hacer daño y que nada les va a pasar. Pero en este sentido yo sí creo que podríamos equivocarnos, porque no podemos estar exentos de lo que sucede en el día de hoy. No podemos cerrar los ojos y decir nada va a pasar. No es cierto. Tenemos que nosotros experimentar el sufrimiento de las personas que están a nuestro lado. Y no podemos decir yo estoy muy bien mientras mi vecino muere, mientras hay necesidad, mientras el otro no tiene que comer. Es difícil, hermanos. Realmente el pensar que vamos a estar y que nada nos va a pasar, eso no checa, pues. Realmente esta idea se basa en Hebreos 11 y habla acerca de los sufrimientos que tuvieron que pasar todos los profetas del Antiguo Testamento, empezando y hablando acerca también de los apóstoles y hablando de todas las personas que han tenido que padecer, y realmente ellos piensan que van a estar aquí en la gran tribulación, y la idea es que porque ellos están aquí van a poder predicar en medio de la tribulación, y que va a ser más efectiva la predicación, porque van a estar viviendo esos momentos. Pero se les olvida una parte de la Biblia que dice que aún el hombre, viendo todas estas cosas, quiso arrepentirse de su maldad. Y ahí es donde podríamos estar errados. Y realmente las 3 posiciones que hemos visto en esta tarde, todas tienen algo de verdad. Pero realmente, ¿qué creemos nosotros? ¿Qué cree usted desde su hogar? ¿Vamos a pasar la tribulación o no vamos a pasar la tribulación? Sería la pregunta obligada. Y realmente cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, deberíamos tal vez respondernos como respondieron Mesac, Sadrach y Abednego cuando iban a ser echados al horno de fuego. Y ellos en sí dijeron, puede librarnos de la tribulación y del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sépase, oh rey, que no serviremos a otros dioses. Realmente eso no es lo importante, si vamos a pasar o no vamos a pasar la gran tribulación o la tribulación. Lo importante es que nosotros estemos confiados en Dios, sabiendo que nuestro tiempo está presto, sabiendo que la vida del hombre no es comprada, que la vida del hombre Dios la puede quitar en cualquier momento, sabiendo
que el regreso, el arrebatamiento de la iglesia está pronto. No sabemos cuándo, pero está a las puertas. Es eminente, Él viene, sabiendo que los tiempos se están cumpliendo. Sabiendo todo esto, estemos confiados entonces, hermanos, que realmente nosotros, si es que vivimos, si es que morimos, si es que pasamos la tribulación, si es que no la pasamos, nosotros sabemos en quién hemos confiado. Y ciertamente podríamos decir que para nosotros el vivir es Cristo y el morir sería la ganancia. Que Dios te bendiga en esta tarde, hermano, y realmente estemos confiados en Dios. Y la iglesia realmente debe de aprender a confiar en Dios y a saber que en medio de cualquier tribulación, que en medio de cualquier pandemia, que en medio de cualquier crisis, Dios está en medio de nosotros. Y si nosotros como cristianos podemos traer un poquito de paz, un poquito de consuelo a este mundo que está desesperado, que está sin saber qué hacer, traigámoslo, hermanos. No nos sintamos también como aquellos que no tienen esperanza, sino sintamos el amor de Dios y experimentemos en nuestros corazones la pasión de servir a Dios, de dar nuestra vida, nuestra propia vida, como la dio Cristo, como la dieron los apóstoles, como la dio Esteban, como la dan aquellos hombres que están predicando ahorita la palabra sin importar lo que tengan que padecer. Que Dios te bendiga y te guarde.